Eso tenemos a uno de sus protagonistas. Él es Víctor Escobar, responsable de actividades de esta ONG para América Latina. Bienvenido a NTN 24. Qué gusto que esté aquí. A ti, Nicolai, y a este espacio, muchas gracias por permitirnos compartir. ¿Qué cambios han visto ustedes en su gestión, en los proyectos que adelantan en la zona de Centroamérica, de México, desde que Donald Trump regresó al poder? Bueno, sí, todo gira un poco en torno a las políticas, a los cambios en las políticas migratorias y a las tácticas de disuasión que han iniciado con este actual gobierno de Estados Unidos y con gobiernos vinculados, digamos, a esta misma retórica y a este mismo plan, digamos, de frenar la migración. Lo que hemos visto a raíz de este inicio de año y de este inicio del gobierno de Estados Unidos es que se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo y se han empleado medidas de facto para prevenir el tránsito de la población que migra. También las devoluciones forzadas, restricciones del movimiento de las personas, ¿no? Lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en México, desmantelamiento de campos donde las poblaciones migrantes se asentan y, disoluciones masivas de concentraciones de migrantes, ¿no? Redadas, persecución de alguna forma por parte de las autoridades, lo cual lleva a los migrantes a buscar rutas más inseguras, más peligrosas y a exponerlos más su vida y su salud. Y es lo que queremos también principalmente resaltar con este informe del impacto de las políticas sobre la población migrante. Y en términos humanitarios, ese informe, ¿cómo se retratan las historias que ustedes han podido encontrarse en México, en Centroamérica? Bueno, mencionar que trabajamos en, como tú lo dijiste al principio, Centroamérica y México con población migrante. Teníamos más de 14 proyectos de migración, de los cuales hemos tenido que cerrar varios porque se ha reducido mucho la población que está migrando. Eh, Trabajamos en México, Honduras, Guatemala, Panamá, un poco también en Costa Rica trabajamos el año pasado. Y y lo que hemos notado, obviamente, además de la reducción significativa de la población que está migrando, es que siguen siendo altamente expuestos a la violencia. Hay grupos de crimen organizado transnacional, ¿no? Que se benefician de la vulnerabilidad de las poblaciones que transitan y esta exposición a violencia genera un impacto físico y mental para las personas. Cuando digo personas me refiero a mujeres, niños, familias enteras que están migrando. Esto es lo que hemos notado. Esa reducción significativa en número de migrantes no significa una reducción en la violencia, porque lo que sí hemos notado es que aunque haya menos gente migrando, los niveles de violencia son más altos. Y también hemos notado un flujo inverso. Hay personas que al encontrar esta barrera política y física para poder acceder a su destino final, que en muchos casos es Estados Unidos, también han empezado los que tienen la posibilidad económica a intentar retornar a sus lugares de origen, a sus países de origen o a otros destinos en la región como Chile, Colombia, Costa Rica, pero muchos de esos se han quedado varados en el camino, especialmente en México, donde el crimen organizado sigue tomando ventaja de esta población vulnerable. ¿Cuál es la situación de esas personas que se quedan varadas allí en México? Veíamos que justamente muchos están represados allí porque, claro, los devuelven de la frontera, se quedan en México, no tienen documentos y no tienen a más dónde ir. Sí. Eh, bueno, hay menos personas en México. El 2024 se reportó más o menos 1.200.000 personas en tránsito irregular por el país. En los primeros 5 meses de este año se han reportado 110.000, 113.000 hasta mayo. Así que sí que hay una reducción importante en los números,
pero nosotros estamos distribuidos en el sur, en el centro y en el norte del país con los proyectos que tenemos. Y aunque vemos menos consultas médicas y de salud mental, las consultas que estamos viendo son de casos severos, especialmente en salud mental. ¿Por qué? Porque hay más niveles de exposición a violencia dentro del país. Las personas por el miedo a la persecución, ya sea por parte de las autoridades o por parte del mismo crimen organizado, intentan pasar mucho más desapercibidos, lo cual los lleva, por ejemplo, a vivir en en las periferias de las principales ciudades, donde además de las condiciones en las que viven, pues también están más expuestos a grupos del crimen, ¿no? Y a más violencia. Entonces, los casos que recibimos no en cantidad, pero sí en tipología de atenciones y de necesidades médicas, estamos viendo casos muy severos. Incluso tenemos en Ciudad de México un centro de atención especializado para víctimas de tortura y malos tratos o tratos extremos. Mantenemos un alto flujo de ingresos de pacientes, población migrante también, a raíz de esta permanencia de la violencia en las personas que están varadas en este limbo. ¿Y qué hay de las denuncias de abusos sexuales? Ya. Eh, Gracias por la pregunta y quería justo señalar como una de las grandes consecuencias de la migración y que está muy vinculada a la violencia, es la violencia sexual. Entre, entre este mismo periodo que mencioné antes, enero del 2024 a mayo del 2025, alcanzamos, nuestros equipos en toda la región alcanzaron a atender más de 3.000 casos de violencia sexual, a sobrevivientes de violencia sexual. De estos 3.000 casos, la mayoría de estos casos ocurrieron en el Darién, pero los atendimos a lo largo de la ruta. Algunos los atendimos en el mismo Panamá, otros los atendimos en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala o en México. Los que atendíamos después de Panamá, muchos no logramos atenderlos en el periodo crítico para prevenir infecciones o enfermedades, que son las primeras 72 horas, porque ya los detectábamos muy tarde en la ruta. Pero violencia sexual sigue ocurriendo en la ruta migratoria, aunque hayan menos migrantes. Ahora la mayoría de los casos ocurren dentro de México. En cuanto a las causas, pues como dije antes, la migración está muy vinculada a rutas de tráfico de personas y dentro de estas rutas está muy vinculado las redes de tráfico humano y crimen organizado. Pero también hemos encontrado casos donde las fuerzas de seguridad de países han estado involucradas en este tipo de actos contra la población. En los últimos meses, casos donde más hemos atendido ha sido en México, pero claramente y de manera objetiva y de manera cuantitativa, la violencia sexual y los casos que hemos registrado y atendido dan cuenta de la magnitud de la violencia a la que están expuestos los migrantes mientras intentan huir de las situaciones que los obligan a migrar. Víctor Escobar, responsable de actividades de Médicos Sin Fronteras para América Latina, gracias por haber compartido con nosotros este informe y la dramática situación humanitaria que viven los migrantes en lo que ustedes califican como una desastrosa situación con ocasión de las políticas migratorias de Donald Trump. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y haciendo un llamado a los diferentes gobiernos y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la población migrante a seguir cumpliendo con sus responsabilidades dentro del marco internacional de protección y de garantía de acceso a asilo y atención médica a la población migrante, que aunque hayan menos migrantes, hoy los necesitan más que nunca. Y muchas gracias otra vez. A ustedes por ofrecer esa mano amiga a los migrantes.